este día. Vamos a estar alabando al Señor. Alaba a la iglesia. Aleluya. Has cambiado mi lamento en baile, me has llenado de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Decláralo, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile. De alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí. Él está caminando, Él está caminando, Él está aquí. Él está caminando. Él está aquí. Él está caminando. Dime, hermana, ¿para dónde vas? Dile, yo voy a alabar a Jehová. Dime, hermana, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Jehová. Pero ¿cómo lo vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar, voy a ayunar y a predicar. Voy a cantar, voy a orar, voy a ayunar y a predicar. Aleluya. Él es mi rey. Aleluya. Él es mi rey. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en la cabeza, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en la cabeza, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en la cabeza, en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, la cabeza, en todo mi ser. Aleluya. Yo siento gozo en mi alma, decláralo. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. Dios de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser, decláralo. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Gozo en mi hermanos como Dios de agua viva. ríos de agua viva en mi ser, decláralo. Yo siento gozo en mi alma, Aleluya. gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva. Dios de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser, el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo, Cristo que se adora en misión urbana. Es el Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Ella es sol y de palo, es un Cristo vivo. Ella es sol y de palo, es un Cristo vivo. Ella es sol y de palo, aleluya, su Dios. Es sol y de palo, es un Cristo vivo. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos, escúchalo. Tienen poder. Jehová sí tiene 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 poder. Aleluya. Nuestro Dios es todopoderoso. Gloria al que vive. ¿Cómo estamos, iglesia? El Señor le bendiga. Vamos a adorar al Rey de Reyes. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú,
poderoso. Digno eres tú, eres digno eres tú. Tú eres santo, santo. Nuestro Dios, poderoso, poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Santo, santo eres tú. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Nuestro Dios es santo, aleluya. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Muy buenos días, Dios le bendiga grandemente, iglesia. Damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente reunidos a través de las redes, pero estamos unidos en el Espíritu Santo de Dios. En este momento quiero orar a Dios para que Dios bendiga el mensaje, para que Dios bendiga su vida y para que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos la gracia, mi Dios, tú eres un Dios bueno y eres maravilloso. Gracias porque en ti encontramos la paz, en ti encontramos el gozo, en ti encontramos la llenura del Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, porque tú eres el hacedor de maravillas. Fuera de ti no hay Dios alguno, así como dice la Escritura. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros en este momento. Y yo quiero compartir una palabra maravillosa. Todos conocemos que Dios es sabio, pero yo quiero mostrar cómo es la sabiduría de Dios y cómo Dios quiere que nosotros tratemos o conozcamos o tengamos parte de su sabiduría. La intención de Dios es que tú seas un hombre sabio, una mujer sabia. La intención de Dios no es que seamos nosotros necios. Y te lo voy a explicar con la palabra, ¿sí? Para que no te sientas molesto. Quiero comenzar con primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos. Mira que dice al Rey de los siglos. Nuestro Dios es eterno, es el soberano Rey. Él siempre va a reinar, Él siempre está vivo, Él siempre es capaz y seguirá siendo capaz de hacer sus obras, redimir al pueblo y acercarse siempre a nosotros. Al Rey de los siglos, al inmortal, Él siempre vivirá, Él es eterno, Él no perece, Él no acaba. Él reina por los siglos de los siglos. Al invisible, nadie lo puede ver, pero Él se maneja por todos lados, tocando, cambiando, metiéndose en la historia. Ese es nuestro Dios maravilloso. Al único y sabio Dios. Me gusta esa parte de la Escritura. Dice, el único Dios. Y dice, y es sabio. El Dios que tú tienes es un Dios sabio. Él es sabio. Maravilloso es nuestro Dios. Dice, pero cierra, la palabra cierra con, sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. A Dios siempre se le da el honor, a Dios siempre se le da la gloria. Y es importante de que tú puedas tener claro de que debemos honrar, glorificar al Dios que nos ama a cada uno de nosotros. Oh, gracias a Dios por eso. Y tenemos algo maravilloso en este momento. El Dios de nosotros es un Dios maravilloso. Quiero hablarles sobre la sabiduría y de nuestro Dios. En este momento, el Señor siempre va a buscar la manera de que su plan se cumpla en la vida de todos nosotros. Nuestro Dios busca la manera de que todo lo que Él tiene en su corazón realizar en esta tierra se cumpla. Y con cada uno de nosotros. Somos parte de un pueblo inmenso, inmenso, inmenso que Dios tiene, y Él busca la manera de que todos nosotros
podamos ser parte, pero una parte participante, una parte no observante, sino que participe en nuestro Dios. Pero para eso, Él quiere que tú te manejes con sabiduría. Nuestro Dios busca que tú y yo nos manejemos en este mundo con su sabiduría, que podamos entender la cosa que la gente no entiende. Y por eso quiero mostrarte algo en la palabra de Dios que nos enseña de que Dios no deja de trabajar en nosotros hasta que busque la perfección en cada uno de nosotros. Por ejemplo, busquemos 2 Corintios 3:18. Dice así que, estoy leyendo la NTV, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Nuestro Dios busca la manera de que tú te parezca más a Él, a su imagen. Y Él busca de que todo lo que ha sido torcido en la vida, el pecado que nos transforma, Él quiere cambiar eso y hacernos más a su imagen. Lo importante es que tú seas a la imagen de Dios. El propósito de Dios es llevarnos a que podamos nosotros ser igual a su imagen. Y también Pablo lo vuelve y lo dice en Colosenses 3:10. En la NTV dice así: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Es interesante que el escritor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra de que la intención de Dios es que todo ser humano se parezca más y más a Él. Y por esa razón Él está buscando de que en nuestra vida pueda haber sabiduría. Dios nos da sabiduría, nos muestra sabiduría. Pero yo quiero mostrarle algo que me gustó mucho. Si vamos al libro de Proverbios, los primeros 9 capítulos de Proverbios habla de una manera desplayada, de una manera clara, todo lo que es la sabiduría. Y es interesante. Por ejemplo, voy a sacar más unos pocos versículos para mostrarles porque son bastantes. Miren en Proverbios 4:7 dice así: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Miren que el Señor nos dice en Proverbios 4:7, adquiere siempre sabiduría. Sobre todas las cosas, busca la sabiduría. El mandato de Dios es que nosotros seamos siempre sabios. La intención de Dios es que nosotros podamos crecer en la sabiduría que proviene de Él. Y en ese capítulo, el verso 13, dice así: retén el consejo. En la versión NTV dice: aférrate al consejo. Me parece interesante esa palabra. Aférrate al consejo. En la Reina Valera dice: retén el consejo. Mantén el consejo de Dios. Y sigue diciendo: no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Y miren que dice: guarda el consejo porque esa es tu vida. Tu vida está en el consejo que Dios te pueda dar. La vida de cada uno de nosotros está en el consejo que aprendamos de nuestro Dios. En la sabiduría que Dios nos pueda dar o logremos nosotros, ahí hay vida, ahí hay vida. La vida que placentera, que uno pueda disfrutar en estos tiempos, la encontramos siempre en la sabiduría que Dios nos regala y nos da. Muy interesante. Proverbios 8:34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha
velando a mis puertas. Miren que le da como una personalidad a la sabiduría, como que la sabiduría fuera una persona y que está interesada en que tú puedas acercarte a ella. Es una manera muy importante de cómo el escritor plasma lo que es la sabiduría. Es una manera de la escritura hebrea, demostrar la importancia que es la sabiduría. Y dice así, me dice, bienaventurado el hombre que me busca o que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que encuentra la sabiduría va a encontrar los favores de Dios. Interesante. El que encuentra la sabiduría va a encontrar los favores de Dios. O sea que en la sabiduría usted va a encontrar siempre los favores de Dios. Los favores son las bendiciones de Dios. Los favores son lo que Dios nos puede regalar a cada uno de nosotros. Cuando uno de nosotros nos preocupamos por adquirir esa sabiduría, encontramos los favores de Dios. Interesante, muy interesante, los favores de Dios. En ese mismo capítulo, en el verso 36 dice, mas el que peca contra mí, o sea, el que peca contra la sabiduría, defrauda su alma. Mira aquí dice, defrauda su alma. Interesante. El que menosprecia la sabiduría defrauda su propia alma. Oh, gloria a Dios. Dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Y miren cómo lo dice. Todos los que aborrecen la sabiduría, esa persona ama su propia muerte. Miren qué tan importante es tener la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es más alta y más grande y más vasta que la sabiduría humana. Y por esa razón debemos nosotros buscar siempre esa sabiduría. Una vez escuché un ejemplo muy interesante. Habla de que cuando uno compra un artefacto electrodoméstico, siempre viene con un manual. Viene un manual, el manual del fabricante. El manual del fabricante para que tú puedas utilizar siempre el artefacto con su máxima capacidad o aprovecharlo plenamente. Pues si tú no lo tienes, no lo vas a aprovechar como debe ser. Pero el fabricante en su manual te dice, si tú haces esto así y esto allá, te va a ir mejor y vas a lograr sacarle más provecho al artefacto que tú has adquirido. Interesante. Pues lo mismo ocurre con nosotros y la Escritura. Y con Dios. Dios es el fabricante de nosotros, de nuestra vida. Él puso un manual, la palabra de Dios. Mientras más yo me acerque a la palabra de Dios, ese manual me hará conocer cómo yo puedo vivir mejor conforme a lo que el Hacedor mío, nuestro, que es Dios, ha realizado en nuestra vida. Muy interesante. Así que la sabiduría reposa sobre el manual de Dios, que es la Escritura, para que yo funcione bien como Él quiere que yo funcione. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Ok. Cuando la Biblia nos llama a nosotros simples, o a aquella persona que no quiere saber de la sabiduría de Dios, le dice, esa persona es simple, una persona simple. Eso lo dice Proverbios 4, verso 6. Pero voy a comenzar con el capítulo 9, verso 4 y el verso 6. Dice así, dice a cualquiera simple, ven acá. O sea, a la sabiduría le dice, hey, tú simple, ven acá. O sea, como que lo llama a que pueda recibir de ella un banquete.
un banquete. Y eso es lo que es la sabiduría de Dios. Un gran manjar para que tú puedas deleitarte y tú puedas disfrutar lo que es la vida. Que tú puedas manejarte adecuadamente. Con la sabiduría de Dios tú puedes hacer que tu vida marche mejor en estos momentos. Y añade algo interesante. Dice en el verso 6, deja la simpleza y vivid y andad por el camino. Miren que aquel que no busca de la sabiduría de Dios, la Escritura le dice, hey, tú eres una persona simple. Tú eres simple. Pero él no insta a que, hey, deja la simpleza, deja lo simple. Deja las cosas simples y busca ser mejor en esta vida, que tú puedas vivir en plenitud. Juan 10 habla de que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. O sea, no vino para darnos una vida simple, sino una vida en plenitud. La plenitud de Dios en nosotros. O sea, y eso es lo que el Señor, aún en medio de crisis, aún en medio de pandemia, aún en medio de dificultades, Dios siempre buscará que tú puedas tener una vida en plenitud, siempre y cuando tú conozcas la sabiduría de Dios, que es importante buscarla y conocerla. Okay, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo plasma la inspiración que el Espíritu Santo le da a Pablo, y es interesante lo que Pablo dice en algunos de sus escritos. Por ejemplo, muéstrenos un botón. En el capítulo 5 de Efesios, verso 15, dice así la palabra de Dios, interesante. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren que Pablo dice, mira cómo tú andas, mira cómo tú vas por el camino, no seas necio, sino sabio. Mira, él pone a la persona de dos maneras, o eres un necio o eres un sabio. Dos posiciones en las cuales todos nosotros debemos enmarcarnos, o somos sabios o somos necios. O sea, por eso dice, mira cómo tú andas, oye, mira, pero con diligencia cómo tú andas, no como necio, sino como sabio. Ese es en el verso 15. En el verso 16 dice también, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire que encaja lo que está pasando en estos tiempos ahora. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos una situación difícil a nivel global, pero Dios nos da sabiduría para que en medio de esta situación difícil, en esta pandemia, podemos andar con sabiduría y no con una mentalidad necia, sino con sabiduría. Ser sabio es lo mejor porque el Señor nos los manda en estos tiempos de días malos. Por tanto, dice el verso 17, por tanto no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Miren que el escritor dice, oye, no seas insensato, sino sea entendido de cuál sea la voluntad de Dios en medio de la crisis. Hay que hacer una pausa en esto, ¿eh? Una pausa. Miren algo interesante en esto. Lo que está ocurriendo ahora mismo es una situación muy difícil en todo el globo terráqueo, en toda la Tierra, en todo el planeta Tierra está pasando la pandemia, la crisis esta, que para mí Dios ha permitido, repito, que esto ocurra porque Él está llamando no solamente a la iglesia, a la humanidad, para que puedan volver su mirada a Él. Es tiempo de que podamos volver nuestra mirada a Él. La mirada a Dios es importante porque es un Dios que nos está llamando. Él nos llama para que pongamos nosotros nuestra mirada a Él.
El hombre se ha desviado demasiado, se ha desviado por completo. Pero Dios está buscando la manera de que el hombre vuelva a Él, de tal manera de que Él se pueda glorificar. Okay, yo quisiera mostrarte algo interesante. Para algunos es el inicio, como dice la Escritura, es el principio de dolores. Es el inicio de muchos problemas. Miren que hay crisis económica, crisis de salud, mucha hambre, hay problemas de todo tipo y eso va creciendo. Y cuando llega la gran tribulación, eso va a aumentar, va a crecer. Lo que estamos pasando es algo pequeño de lo que sería entonces la gran tribulación, que es algo más grande. Y debemos tener ese cuidado de que donde tú te encuentras, o eres sensato o eres insensato de las cosas que están pasando, de los momentos difíciles que está pasando nuestro planeta Tierra. Ok. Dice la Escritura en el libro de Colosenses, el 4:5, dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Nos habla que andemos con sabiduría. Tenemos que preocuparnos cómo andamos nosotros en esta vida. En esta vida es necesario que tú andes adecuadamente y no con una manera despreocupada, sino de una manera con sabiduría, con plena prudencia, de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado en todo momento, en todo momento. Que Dios nos siga ayudando, iglesia, que Dios nos siga ayudando, que es muy importante. Ok. Volviendo al Antiguo Testamento, hay tres pasajes, o hay tres libros distintos que dicen prácticamente la misma idea sobre la sabiduría. Y yo lo quiero traer a colación porque me gustó que estaba en tres distintos libros. Ustedes lo conocen, pero yo lo quiero traer en los tres libros que se narra este mismo pasaje. Dice el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero miren que añade algo interesante. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Habla de buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento. Es interesante que en la palabra del Señor, la sabiduría, que es el principio, uno debe tener temor a Dios. Pero dice, tú tienes buen entendimiento cuando tú puedas tener o practicar esos mandamientos. Si tú no practicas los mandamientos, tú tienes un mal entendimiento. Y es interesante todo esto. Pero miren, el mismo pasaje, yo lo busqué y en Proverbios dice parecido, o es el mismo, dice, Proverbios 9:10, dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ok, hay algo interesante de eso. El principio de la sabiduría, la base de la sabiduría, la base. Lo primero de la sabiduría está en el tener temor de Dios. Pero añade algo que me gustó también. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Gloria a Dios. Eso estuvo muy interesante. Ok. Yo también encontré en Proverbios 1:7 que dice lo mismo, pero lo que añade me gustó bastante. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren que para uno puede ser insensato para Dios
o uno puede ser sabio para Dios. O sea, cuando uno es sabio, uno trata de practicar la sabiduría, entender la sabiduría de Dios. Pero uno es insensato cuando uno desprecia la sabiduría. Hay personas que desprecian todo lo que la Escritura dice. Me llama la atención de que he conocido personas que desprecian por completo o parcialmente la palabra de Dios, o lo que Dios puede decirnos, o los mandamientos de Dios, lo desprecian. Entonces, Dios le llama a esa persona insensata. Es interesante. Lo mejor es que tú busques siempre la sabiduría, y el principio de ella es tener temor de Jehová. Y eso es lo que dice. Bien, ya lo hablamos del Salmo, en Proverbios, y hay algo también igual en el libro. Me gustó mucho también cuando lo encontré en el libro de Job. En el libro de Job 28:28. El libro de Job es el libro más antiguo. El libro más antiguo de la palabra de Dios es el libro de Job. Y miren cómo dice el libro de Job 28:28. Y dijo al hombre, o sea que Dios le dijo al hombre. Miren cómo Job, el que escribe, dice, y dijo al hombre, o sea que dijo Dios al hombre. Es interesante. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Miren que Él lo dice, Dios se lo dice a Job. Es algo increíble, que yo solo voy a leer en la NTV, que en la NTV es más claro. En la NTV dice lo siguiente: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. El libro de Job dice que Dios le está diciendo a Job que cuál es la sabiduría. Y lo importante es que Dios nos lo dice de muchas maneras. Ya hablamos del libro de los Salmos, que muchos les gustan el Salmo, Proverbios, ahora el libro de Job. Eclesiastés también lo dice. El libro de Eclesiastés lo dice, y es interesante cómo lo dice Eclesiastés. Pero lo que yo quiero recalcar es que esa misma idea se plasma en 4 libros distintos de la escritura del Antiguo Testamento. En el libro de los Salmos, Proverbios, en el libro de Eclesiastés y en el libro de Job. Interesante. Y que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La base para que tú puedas tener sabiduría es que tú tengas temor. Ese temor es el respeto, que tú sepas honrar al Dios Todopoderoso. Si tú no lo tienes, créeme que tú no vas a tener nada de parte de Dios. Dios merece la honra y la gloria, pero el ser humano tiene que buscar la manera de hacerlo él. Si él lo hace, entonces esa es una persona sabia. Es una persona sabia. De no hacerlo, no hay sabiduría en él. Ok. Para ir concluyendo en esto, yo quiero decirte que hay cómo uno logra la sabiduría. Hay 2 puntos, nada más quiero decirte 2 puntos nada más cómo tú logras sabiduría. 1, con humildad. Que tú seas una persona humilde. El arrogante no va a lograr nada de parte de Dios. El arrogante no alcanza nada. La persona que es humilde logrará la gracia de Dios. En la humildad está la victoria de la persona que pueda alcanzar algo de parte de Dios. Cuando tú reconozcas que nuestro Dios es sublime, es grande, es maravilloso, ahí entonces está la bendición de Dios. Yo nada más quiero leerte un pasaje que lo tengo que buscar aquí, que me gustó también. Está en Nehemías 4, en el libro de Nehemías, un libro muy bonito. El libro donde se reconstruye el muro, Nehemías 4:14. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales
y al resto del pueblo. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Miren cómo dice, acuérdense del Señor. Acuérdate cómo es tu Dios. Tú tienes que acordarte en todo momento cómo es el Dios. Aún en medio de situaciones difíciles, acuérdate cómo es el Dios que te llamó. Acuérdate qué tan grande es Dios. En medio del problema, Nehemías le dice a los constructores, acuérdense cómo es Dios. Y dice así, acordado del Señor, dice, es grande, es temible. O sea, no es un Dios chiquito. Nunca permite que alguien le diga Diosito. No, nuestro Dios es grande. Tú tienes un Dios maravilloso. Tú tienes que mantenerte creyéndole a Dios. El problema del coronavirus está ahí latente, pero más grande que eso es Dios. Recuerda, Dios es más grande que eso. Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas, para guardar tu entrada, guardar tu salida, levantarte, no dejarte caído. Es un Dios que busca glorificarse a través de tu vida, pero tú tienes que reconocer qué grande es el Dios que tú crees, que tú tienes delante de ti o a favor tuyo. Hay muchas personas que todavía tienen tan estresadas. Me llama la atención que hay personas que todavía viven deprimidas. Viven en una situación donde están con temor, con mucho temor. Conozco un hermano que tiene tanto temor por lo que está pasando que no quiere ni salir para nada. Él le dice a la esposa, ve tú y has mandado tú, yo no quiero salir. Él tiene temor de todo y él siempre anda echándose de todo lo que él pueda para poder librarse de ese virus que está por ahí. Y él tiene mucho tiempo en el Evangelio. Él tiene mucho tiempo en el Evangelio. O sea, yo pregunto, ¿cómo es tu Dios? Por eso dice Nehemías, o el Espíritu Santo de Dios dice, a través de la pluma de Nehemías, acuérdate quién es tu Dios. Acuérdate quién es el Dios tuyo. Recuerda que Él es grande, Él es sublime, Él es todopoderoso. Acuérdate, no te olvides qué tan grande es tu Dios, para que tú puedas tener toda la victoria que Él tiene para ti. Y añade algo muy interesante. Todavía estoy en el 4:14 de Nehemías. Dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. O sea, miren que el Señor nos dice, espiritualmente pelea, espiritualmente clámame, espiritualmente busca de mi rostro, espiritualmente busca la victoria. De tal manera de que tú puedas pelear por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por lo tuyo, por tu casa. Tú tienes que aprender a buscar esa victoria. Dios te llamó a que tú seas una persona victoriosa. Dios no te llamó a que seas una persona derrotada. Tienes que levantarte y creer que el Dios poderoso está a tu favor. Que alguien diga aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sigue siendo muy bueno. Esa es la primera, que reconocer humildemente que Dios está con nosotros. Tú puedes decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí, Señor. Señor, yo soy el débil, tú eres el fuerte, Dios. Ese es el hombre y la mujer que Dios está buscando, que con humildad reconozcan quién es el verdadero Dios en su vida. Ese es el hombre y la mujer en la cual Dios se sabe glorificar. Aquel que reconoce que Él no puede, pero Dios sí puede en Él. No aquel que se esconde debajo de la cama para que nada le pase. Es nuestro Dios, maravilloso Dios. Y por último, es que uno conozca la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que conocer qué
que la palabra de Dios que nos hace sabios. Lo que te hace sabio a ti es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Estaba recordando en estos tiempos que nuestra vida es un camino. La vida de cada uno de nosotros es un camino. Y en el camino encontramos piedras enterradas en el camino, que tú tienes que saber si tú vas a tropezar con esa piedra o no vas a tropezar con la piedra. Puede que te engañe y pises o golpees la piedra y te caes y te das un golpe por haber tropezado con la piedra. Eso puede pasar y nos pasa a todos nosotros una vez, 2 veces, pero cuando te pasa 3 veces, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cómo te vas a tropezar varias veces con la misma piedra en tu camino y te das un golpe en la misma cabeza? Es algo no, el problema no es la piedra, el problema no es el camino, el problema es tuyo. El problema es tuyo. Tú tienes que entender que tú debes evitar el tropezar con la misma piedra. Evita tropezar con la misma piedra. Oye, tropieza con otra, pero no con la misma. Dios mío. Evita. Los tropezones nos ayudan a madurar. Pero no puedo entender, o no comprendo, o no es sabio, mejor dicho, que tú tropieces varias veces con el mismo problema. Con el mismo problema. O tú no quieres cambiar, o no le pones atención a la situación, o tú vives muy despreocupado con lo que pasa en tu vida. La Biblia le llama a esa persona, disculpen la palabra, necio. La Biblia dice, tú eres un necio. No, que la Biblia dice que lo diga. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, dice 2 veces. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es interesante de que el mismo Pablo dice, no seas insensato. Esa palabra también se puede traducir, no seas necio. Evita el tener esa caída o ese tropiezo varias veces en tu vida. Y lo segundo es conocer la Escritura. Me gusta mucho cómo Pablo cuando le escribe a Timoteo, el segundo libro de Timoteo, siendo el último libro que Pablo escribe unas reseñas, un tratado donde él muestra lo importante que es para que tú vivas en la victoria que Dios da. Y le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Cuando Pablo habla de aprendido es en la Escritura, lo que tú has aprendido en la Escritura. Persiste tú en lo que tú has aprendido. No pongas por alto lo que tú has aprendido. Cuando tú aprendes algo, mantente, persiste en esa instrucción que has recibido. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste. Estabas persuadido de eso. Sabiendo de quién has aprendido. Lo interesante es de quién tú aprendes las cosas. Ojalá tú te pudieras hacer de un guía, del Espíritu Santo, pero de un mentor. Para que te pueda mostrar, o tú puedas ver, tú puedas aprender las cosas de la vida. Y es interesante que mucha gente cómo enseñan la sabiduría que han aprendido de la vida. Dice el 15, y que desde la niñez ha sabido, dice, las sagradas escrituras.
Dice que desde la niñez ha aprendido la Sagrada Escritura. Uno tiene que aprender las Sagradas Escrituras. La Biblia es la enseñanza que Dios puso, el manual, como dije yo antes, que nos enseñan cómo vivir este mundo en victoria. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. Ahí está. La Escritura te pueden hacer sabio, sabiduría. La Sagrada Escritura nos hace sabio. Cuando uno conoce la Escritura, uno se vuelve sabio. Cuando uno persiste en la Escritura, uno se vuelve sabio. Cuando uno camina en el camino de la Escritura, uno se vuelve sabio. La Escritura es importante para que podamos tener la sabiduría que Dios tiene para todos nosotros. Hay que vivir esta vida con sabiduría. Hay que vivir esta vida sabiendo que Dios es el que nos llamó y el que tiene un propósito para que tú puedas crecer en Él en todo momento. Eso nos llamó Dios. Y sigue diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría nos hace sabio para la fe que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Que es muy importante. Es muy importante. Yo no quiero cerrar sin antes decirte que lo que está pasando en el país, está pasando en el resto del mundo. Se habla de que va a haber una vacuna. Sé que colocarse la vacuna, se coloca la vacuna. Pero esa no es la solución. ¿Por qué? Te digo por qué. Porque ya se está viendo de que el virus está mutando. O sea que el virus está poniéndose más agresivo, más invasivo, más fuerte. Así que la solución a este problema es en nuestro Dios, en nuestra vida. La solución y la victoria que tú puedas tener es el resguardo que Dios puede hacer a tu vida y a la vida de los tuyos. Es la protección única que Dios tiene para aquellos que le creen. En la sabiduría que tenemos nosotros en las palabras de Dios, podemos encontrar ese respaldo de Dios, esa protección de Dios. Cuando tú caminas creyéndole al Dios Todopoderoso, sabiendo de que Dios es el que hace la obra, cuando tú marchas de esa manera, tú tienes esa protección, porque Dios respalda a aquel que le cree. Y aquel que le cree recibe de Dios toda su gracia, toda su gloria. Es el Dios maravilloso que anda buscando un hombre, una mujer que le pueda creer para Él glorificar su nombre en medio de esta situación difícil. Que alguien diga aleluya, Dios mío. Es interesante que tenemos Dios que quiere ver cuánto tú le crees. Eso es muy importante. Se me va el tiempo. Nuestro Dios está buscando que tú le creas. Cierro. El tiempo es oro. La sabiduría de Dios, tú tienes que marchar creyendo. Tú tienes que andar en este mundo creyendo a quien te llamó. Si tú le crees a Dios, Dios hará algo en tu vida. Solamente hay que creerle a Dios. Quiero orar, sí, vamos a orar. Vamos a orar todo aquel que nos está escuchando. Oremos a Dios Padre Celestial, te damos las gracias, sabiendo de que tú eres un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios que hace maravillas. Padre, te presentamos, mi Señor, a todo aquel que nos está viendo, mi Rey, por las redes, para que bendiga su vida, para que tome su vida, mi Rey, para aquel que ha sido herido, pueda ser sanado, mi Dios, por aquel que ha sido engañado, aquel que ha sido frustrado, aquel que está convaleciente, aquel que está con quebranto. Señor, te pido que le ayude, aquel que está con temor, aquel que anda deprimido, para que tú le tomes, mi Rey. Tú cambias todo el lamento en baile. Tú eres el Dios maravilloso. Te pido que tú hagas algo sobre la vida de todos. En el nombre poderoso de Jesucristo, guarda su entrada, guarda su salida. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga a cada uno, cada familia bendecida, es protegida, mi Rey, es protegida de este coronavirus. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús.
declaro tu gracia, tu poder manifestado en la familia que lo están viendo. En el nombre poderoso de Jesús, derrama tu presencia, Dios, y te damos a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por todo, hermano. El Señor ha sido bueno y seguirá siempre bueno con todos nosotros. Yo quiero no terminar sin decirle que feliz cumpleaños a nuestra hermana Ibe Victoria, que el 2 de agosto está de cumpleaños, a Yanelka Acosta el 5 de mayo y a nuestra hermana Avi Córdoba el domingo 9 estará de cumpleaños nuestra hermana Avi Córdoba. Un abrazo para todos, un feliz cumpleaños para todos. Hermano, no deje de congregarse, es importante el congregarse en oración, virtualmente, y que podamos reunirnos virtualmente en los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos oraciones y queremos que cada uno se reúna para orar y estar delante de nuestro Dios. Que Dios le bendiga, iglesia. Un abrazo fuerte, un abrazo y un Dios le bendiga y que podamos vernos pronto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.